Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. La meditación para hoy, amigos y amigas, se encuentra en Lucas 22, 39 al 53. Lucas 22, versículo 39 al 53. Este pasaje bíblico nos habla cuando Jesús se encuentra en el huerto del Getsemaní orando, acompañado de sus discípulos. Sí, pero también nos relata esta parte de la Biblia cuando Judas llega acompañado de todas aquellas personas para apresar al Señor. Así que vamos a encontrar enseñanzas interesantes y enseñanzas aplicables a nuestra vida diaria para que nuestra vida glorifique a Dios y nosotros podamos vivir en abundancia como es su promesa. Soy el pastor Miguel Rodríguez, les saludo con mucho gusto y es un honor para mí en esta ocasión compartirles este hermoso devocional. Escuchemos la lectura bíblica. Lucas 22, 39 al 53. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pues bien, Lucas 22, versículo 39 al 53. Como escuchamos la lectura, que saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Jesús se dirige al monte de los olivos, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó a aquel lugar, dice que les hizo a sus discípulos una invitación. Les dijo: orad que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Creo que es algo que el Señor practicó continua y diariamente, la oración. Y ahora Él está invitando a sus discípulos. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y se arrodilló el Señor orando y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa oración! ¡Qué preciosa! El Señor Jesucristo, qué cuadro, qué escena. El Señor Jesucristo arrodillado, hablando con el Padre.
y diciéndole que se haga tu voluntad, no la mía. Qué hermosa oración, qué ejemplo nos dejó. Y dice además en el verso 43 que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, porque él estaba en un momento muy crucial y determinante. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vaya, la presión tan fuerte a la cual fue sometido el Señor Jesucristo en aquel día en el huerto del Getsemaní o en el monte de los olivos. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los encontró, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les ganó la tristeza en lugar de la oración. Se durmieron y no se pusieron a orar como Él les había dicho con anticipación. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nuevamente el Señor, por segunda ocasión, dice: oren para que no entren en tentación. ¿Eres o somos tentados? La oración es el remedio y es la solución de parte de Dios. Cualquier tentación que tengamos, la oración va a ser el arma poderosa que Dios nos ha entregado para que venzamos toda clase de tentación. Mas él aún hablaba y se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, dice el versículo, uno de los 12, iba al frente de ellos. Vaya, quien menos, Judas iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Y es ahí cuando el Señor le dijo a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos dice que tomó la espada. En el Evangelio de Juan nos dice que fue el apóstol Pedro el que tomó la espada y le cortó a uno de los que venían con Judas la oreja derecha. Entonces el Señor, respondiendo, les dijo: basta ya. Y tocando la oreja, le sanó, y dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia y a los ancianos, les dijo: ¿cómo es que vienen así de esa manera conmigo, como si fuera un ladrón? ¿Qué acaso no me miraban diariamente en el templo para que ustedes pudieran tomarme, y ahora vienen como si yo fuera un ladrón? Vienen contra mí como si yo fuera un ladrón. Pero él termina diciendo: mas esto es así porque ha llegado la hora y la potestad de las tinieblas ha tomado el control. Así que, amigos y amigas, cuán importante es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Cuán importante y trascendental es que ustedes y yo hagamos diariamente nuestras acciones, vayan de acuerdo y enfocadas y encaminadas a hacer la voluntad de Dios. A Dios le agrada que hagamos su voluntad. El mismo evangelista Lucas dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuán importante es y primordial que hagamos la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Sometámonos a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a encontrar grandes bendiciones para nuestra vida, porque ahí está el secreto de la bendición, en hacer
la voluntad de Dios. Terminemos y pidámosle a Dios en oración que nos ayude a hacer su voluntad. Padre, te damos gracias porque nuestro Señor Jesucristo, aún en contra de su voluntad, estuvo dispuesto a obedecerte. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos a nosotros ahora a hacer tu voluntad, a vivir en tu voluntad, a obedecer tu palabra y a ponerla por obra, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Ayúdanos para que nosotros estemos dispuestos a hacer tu bendita y preciosa voluntad. Gracias te damos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amigos y amigas, que Dios nos ayude para que hagamos diariamente y en todo momento su voluntad. Hasta la próxima y bendiciones. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.